¿Estás aprendiendo a bailar tango porque te gusta bailar? ¿Te gusta la música de tango? ¿O porque estás buscando una pareja? Ah, ¿porque querés las tres cosas? En este video veremos si te conviene bailar o buscar una pareja. ¡Qué insaciable! Seguime hasta el final. Existen varios motivos por los que todos comenzamos a bailar tango. Por ejemplo, porque alguien de la familia bailaba y queremos conectarnos con su recuerdo, o porque el médico nos recomendó bajar de peso, o porque el psicólogo nos recomendó rodearnos de gente, o porque alguien nos recomendó salir del sedentarismo, o simplemente porque nos sobra tiempo y escuchamos que bailar tango es divertido. Muchos motivos, pero esencialmente todos elegimos bailar, y en especial bailar tango, porque hay algo que no nos conforma, porque queremos cambiar uno o muchos aspectos de la vida que llevamos adelante. Por eso, cuando ingresamos al tango y terminamos enamorándonos de todo lo que hay en él, solemos decir, el tango me cambió la vida. Pero lo cierto es que antes de entrar al tango, cada uno ya decidió cambiar su vida para que el tango luego lo cambie aún más. Pero también es cierto que el tango te cambia. Por ejemplo, te cambia la forma de peinarte, de vestirte y hasta te cambia la postura, a tal punto que si vivías en modo chimpancé, pasás a estado galán. Y si estabas en estado mujer, pasás a convertirte en diosa inolvidable. ¿Crees que es así? ¿Cuál fue el cambio más importante que tuviste desde que vas a la milonga? ¿Tu respuesta? Déjala aquí abajo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clase, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegrizabá y ahora sí, continuemos. La verdad es que sí, cambiamos no solo la indumentaria sino la actitud. Si somos tímidos, nos volvemos extrovertidos. Si somos inseguros, sentimos que al bailarlo lo hacemos con confianza. Y si estábamos angustiados, pasamos a sentir una felicidad que es enorme la mayor cantidad de horas que estamos en la pista. Pero la pregunta es, ¿por qué de repente cambiamos parte de nuestra personalidad y nuestra apariencia? ¿Porque queremos sentirnos mejor con nosotros? ¿Porque queremos encajar en la milonga que vamos? ¿O lo hacemos para impresionar a alguien? Porque en el fondo buscamos una pareja. Yo entiendo que en el baile, como en cualquier otro lugar, puede aparecer el amor o puede aparecer alguien a quien podemos darle amor. Pero pareciera que el baile se presta más fácilmente para estas cosas. Invitamos a bailar o aceptamos la invitación de una persona que por alguna característica nos atrae, la abrazamos y sentimos que nos podemos comunicar más allá del baile. Está claro y se entiende. Esa es una situación normal de la vida. Pero lo que no pareciera una situación normal es pensar o decir, me puse a bailar para buscar una mina, estoy bailando tango para encontrarme un tipo. Digo, a veces hablamos de buscar una persona a la que querer como si fuera a ir al mercado. Voy a comprarme una manzana para la tarde, dame un remo de lechuga mantecosa. Y lo cierto es que si bien a veces elegimos a alguien para que nos acompañe en la ruta, en verdad debiéramos dejar que el deslumbramiento obre por sí mismo. Debiéramos dejar que nos aborde una sensación, esa sensación de desesperación, de no podría pasar mi vida sin esta persona. Debiéramos dejar que el amor nos elija con quién debemos estar, en vez de salir a buscar como en una cacería. Todavía hay gente que cree que uno elige o debe elegir a una persona, cuando en realidad al aparecer esa persona hay algo que nos atraviesa el corazón sin que podamos detenerlo, como si fuera un rayo que nos parte los huesos. No obstante, admito, como dice la racionalidad, que el amor es una construcción, pero yo estoy hablando de esa primera sensación que se nos despierta en el corazón de manera sorpresiva e incontrolable. ¿Te parece que estoy delirando? ¿Nunca te pasó que viste algo y de repente lo deseaste con todas tus fuerzas? La verdad es que en muchos casos la milonga suele resultar el depósito de todos los problemas emocionales no resueltos. Es como si algunos se imaginaran que mágicamente por aprender a bailar tango o por bailar el tango se les solucionarían esos problemas sentimentales que no pudieron resolver en su vida anterior. Y lo que termina ocurriendo en varias ocasiones es que algunos hacen un cóctel emocional
y mientras abrazan a alguien desean a otra persona abrazada, o mientras abrazan a la persona deseada le aparecen los celos porque nadie la llegue a abrazar. Esa persona es mía, mía, mía. Más allá de esto, el riesgo de ponerse a estudiar tango para encontrar una pareja reside en que muchos dejan de lado su aprendizaje a partir de haber encontrado su media naranja o su cuarto de naranja, o el cuarto naranja. Muchos no pasan de una caminata rústica o de un paso básico hecho con tosquedad, apenas conocen a esa persona con quien quieren compartir la vida o una porción de la vida. Y encima te complican el baile en la pista. Repito, que cada uno haga como le parezca con su vida sentimental, pero entrar y salir del tango cada vez que se está en pareja o se deja de estar es como usar el baile a los maestros y a las personas que confiaron y quisieron darle un buen pasar. Entonces usan la puerta giratoria del tango de acuerdo con que si se consiguieron o no una pareja, y lo cierto es que si aprendieran bien, muy bien, si alcanzaran algún grado de excelencia entre horas de prácticas grupales y privadas, en milongas o no, entonces se darían cuenta del valor de lo que estarían dejando, porque no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, apenas se establece el romance, esa gente milonguera desaparece, y cuando preguntas por alguno de ellos te dicen, está en Cafuga. Que te aclaro aquí, por si no lo supieras, que Cafuga quiere decir la cárcel. Y es como si te dijeran que esa persona está presa. Y después, cuando esos miembros de la pareja se separan, reaparecen en escena, pero con la diferencia de que ella va a determinadas milongas, mientras él va a otras milongas. Y en algún momento pasan por algún dolor de estómago cuando coinciden en el mismo lugar. No solo porque donde hubo fuego cenizas quedan, sino porque uno de ellos posiblemente piense que el otro tiene en vista una próxima persona con la que formar una pareja. Después aparecen los comentarios de la gente de alrededor. Che, ¿con cuántas nenas anduviste que hacía tiempo que no te veía? Nena, vos no dejás títeres sin cabeza. Y en cualquiera de los casos es desagradable escuchar estas expresiones. La vida privada no debiera importarnos, aunque todos consideramos en la milonga que somos una gran familia y por ese motivo, aparentemente, todos nos interesamos en lo que le pasa al vecino. Pero en la milonga no debería importarnos otra cosa más que bailar, mejorar nuestro baile y compartir con los demás para ser felices. Y después, recién después, si se recibiera la flecha de Cupido, obrar en consecuencia. Pero creo que de ningún modo hace bien utilizar el baile como el vehículo para buscar a alguien con quien pasar un tiempo a costa de tomar clases sin realmente querer aprender, sin amar realmente el tango, para después ocupar un espacio en la pista que termina molestando a los demás. La milonga no es el mercado de la gente sola, es el lugar a donde la gente sola y la gente en pareja decidió estar para sentirse más feliz. Si te parece que es así, déjame un comentario y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Así que cuando decidas ir a una escuela a aprender cómo bailar tango, aprende del mejor modo posible. Nada seduce más que el saber, que el deseo de progresar. Y si después llegara el amor, bienvenido sea. Pero no decepciones a esa persona que invirtió su tiempo en tomar tantas clases para luego sacarla del tango. No impidas que continúe bailando ni dejes de bailar. El tango, si se amó una vez, siempre termina permaneciendo en el corazón. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.